Apreciados amigos, gusto saludarles. Comenzamos con la quinta parte del primer módulo de esta diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad vamos a tener a bien desarrollar lo concerniente a las advertencias Miranda, también conocidas como reglas Miranda o derechos Miranda. Son o vienen a ser un precedente establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos y que se constituyen pues en una comunicación que los agentes de la policía de Estados Unidos deben hacer a toda persona que haya sido arrestada. Ahora, estas advertencias Miranda tienen un fundamento, ¿no?, constitucional, que se encuentra establecido en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y que se encuentra relacionada a la observancia del debido proceso legal. Ahora, por otro lado, también tenemos que decir que provienen este tipo de garantías del Common Law británico. En consecuencia, luego de haber hecho, esta mención, cabe ingresar al contenido específico de la quinta enmienda, pero hemos considerado que es más propio y oportuno hacer solo mención a la parte referida como basamento de las advertencias Miranda. En ese sentido tenemos que decir respecto de la quinta enmienda que nadie está obligado a responder por un delito castigado si un gran jurado no lo ha denunciado o acusado, ni se verá compelido a declarar contra sí mismo en ningún juicio, ni se le privará de la libertad ni del debido proceso legal. Entonces vemos claramente que la vigencia, la legitimidad de las advertencias Miranda se encuentra de una manera textualmente contenida o respaldada en la Constitución, en este caso de la quinta enmienda de Estados Unidos. Ahora, cabe también hacer mención a propósito de las advertencias Miranda acerca del formato típico, ¿no?, que establece o que es utilizado por los miembros de la policía de Estados Unidos, y tenemos que en líneas generales es así: tiene el derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga puede y será usada por un tribunal de justicia en su contra, tiene el derecho de hablar con un abogado y que el mismo esté presente en cualquier interrogatorio. Si no puede pagar por uno, el gobierno le asignará uno sufragado por este. Le han quedado claros sus derechos previamente mencionados. Entonces, vemos que hay un conjunto de ideas que engloban lo que en realidad representa las advertencias Miranda, ¿no? Más adelante vamos a desarrollar cuál es el porqué, cuál es la importancia y la trascendencia, y sobre todo el contenido, ¿no?, el contenido. Pero también cabe hacer mención que, si bien es cierto, se ha convertido en una práctica rutinaria por parte de la policía de Estados Unidos, esta puede variar su modalidad en cierta medida dependiendo de que el estado donde se encuentre y dependiendo de la fuerza policial que se trate. Entonces, por otro lado, cabe señalar que también es importante traer a colación que se les pregunta al sospechoso si entiende sus derechos y se les pide que contesten de manera afirmativa. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Porque si estos presupuestos no logran constituirse como tal, la policía no puede proceder al inicio del interrogatorio. Así de claro. En consecuencia, vemos ya hasta este momento que hay un avance, ¿no? Hay, una visión mucho más, evolucionada respecto de lo que es la observancia y el respeto de los derechos fundamentales desde la intervención de la policía, ¿no? Entonces,
no es necesario que tenga que estar ya, estamos hablando el aparato jurisdiccional específicamente, tanto del Ministerio Público o del Poder Judicial, para que recién ingresen, ¿no?, a consideración, en este caso, la observancia de los derechos fundamentales. Sino que vemos aquí desde ya el inicio de la policía, ello también comporta, obviamente, una preparación, una solvencia, ¿no?, ya previamente establecida, ¿no?, por parte de la institución. Y ello es muy saludable. Ahora, ¿qué tenemos que decir además? Que esta forma de intervenir, esta manera de poder hacer presente de las advertencias Miranda, se ha convertido pues algo ya a nivel, vamos a decir, casi cinematográfico, ¿no? Sobre todo cuando fue expuesto en las películas norteamericanas, y representa básicamente un poderoso puñado de palabras y de frases que contienen, digamos, la afirmación acerca del respeto y la observancia de los derechos fundamentales, y que por otro lado, lo más importante, es que marca un antes y un después en lo relacionado al desarrollo de la democracia de Estados Unidos. Entonces, vamos ya contando cómo es que las advertencias Miranda van más allá de una simple intervención, ¿no?, donde el miembro de la policía le dice sus derechos y al final le dice si los ha comprendido, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de algo mucho más profundo, ¿no?, del verdadero significado, si se quiere, de las advertencias Miranda. Pero vamos en todo caso ya a aterrizar en el origen de las mismas, ¿no?, y cómo es que llegaron a convertirse en tales. En ese sentido, tenemos que referir que ya en el año de 1966, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Miranda versus Arizona, estableció que el acusado Miranda, de ahí viene el nombre, fue obligado, ¿no?, a confesar o a declararse culpable, y que esa prueba fue ofrecida a nivel judicial. En consecuencia, la Corte Suprema señaló que ello era incorrecto y que no se le había señalado sus derechos a guardar silencio, a contar con un abogado, a no autoincriminarse, por ejemplo, y que este criterio fue ratificado con otra sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del año 2000, en el caso Dickerson, donde precisamente en un tema ya relacionado también a la prohibición de la autoincriminación, es que la Corte Suprema de Estados Unidos establece o ratifica las advertencias Miranda. Ahora, también tenemos que agregar que este caso del ciudadano Ernesto Arturo Miranda es que fue detenido inicialmente por secuestro y violación. Entonces, ¿qué sucedió? Que el fiscal ofreció solo su confesión de parte autoincriminatoria como prueba y fue condenado. Consecuentemente, la Corte Suprema de Estados Unidos resuelve este caso y decide que se había vulnerado dichos derechos que hemos señalado, y tal es así que revoca la medida y se le procesa nuevamente, respetando sus derechos al debido procedimiento o debido proceso legal de ese entonces. Ahora estamos hablando de un debido proceso, y fue condenado a 11 años. Pero, por otro lado, tenemos que considerar un punto importante. ¿Qué sucedió cuando él sale libre? Por azares de la vida, es que se encuentra él en una pelea de cuchillos y el oponente termina asesinándolo. ¿Y dónde viene lo paradójico? O lo anecdótico, si se quiere. Que en este caso el que lo asesinó consideró acogerse a las advertencias Miranda en el extremo de que no tener la obligación de declarar, en este sentido, de guardar silencio, a guardar silencio. La obligación, o en todo caso el derecho, a guardar silencio. Ahora, por otro lado, tenemos que decir
que en esa sentencia, en la primera de la Corte Suprema, donde se establece las advertencias Miranda, no se establece una, digamos, una relación de palabras exactas, ¿no?, para informar a la persona arrestada sobre sus derechos. De eso estamos hablando, de los derechos. Estamos hablando de derecho, digamos, de derecho penal, pero también de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, íbamos a que no ha establecido una relación o una figura, ¿no?, un modelo, ¿no?, exactamente para que se ciñan, en este caso, por la policía a utilizar, sino que lo que quiere decir más bien es que ha dado, digamos, unas reglas, ¿no? Y estas reglas son básicamente las que contienen el espíritu de lo que debe contener, a su vez, valga la redundancia, las advertencias Miranda. Y estamos hablando, en resumidos términos, algo así como que la persona en custodia debe, previo a su interrogatorio, ser claramente informada acerca de sus derechos, en este caso guardar silencio, y que todo lo que diga será usado en su contra por un tribunal. Debe ser claramente informada de que tiene el derecho a consultar con un abogado y tener a este durante todo el interrogatorio. Y que si es indigente, el gobierno asumirá su peculio otorgándole uno para que la pueda representar. En líneas generales, como hemos señalado, estas reglas, ¿no?, que establece la Corte Suprema es, digamos, un punto muy, muy importante, porque ya deja, digamos, de lado el libre albedrío o la subjetividad que puedan haber tenido ya en su momento las fuerzas policiales para poder establecer y dar, digamos, cumplimiento a las reglas Miranda. Pero como habíamos señalado, este tipo de reglas, denominadas Miranda, tiene un trasfondo, algo que va mucho más allá. No simplemente estamos hablando que le tienen que comunicar, que tiene que estar de acuerdo, ¿no?, que es importante, ¿no? En absoluto, estamos hablando que se llevan a cabo en resguardo del respeto y la salvaguarda de los derechos fundamentales. En este caso, específicamente, estamos hablando del derecho a la advertencia que se realice antes de ser interrogado. Estamos hablando del derecho a que las explicaciones se realicen de forma clara. Estamos hablando del derecho a guardar silencio. Estamos hablando del derecho a que se le informe que sus declaraciones podrían usar en su contra por un tribunal de justicia. Derecho a consultar con un abogado. Derecho a que su abogado esté presente en este caso en todas las diligencias que correspondan a un interrogatorio, y que tiene derecho a contar con un abogado aunque no cuente con los recursos, en dicho caso el Estado le proporcionará uno. Aparentemente, digamos, como le estábamos señalando, las advertencias Miranda es un pequeño diálogo, ¿no?, un párrafo, digamos, de palabras que se dicen de manera, de repente, bastante enérgica, un poco eventualmente atropellada, pero en líneas generales vemos que no es así. Hay casi una decena de derechos fundamentales que se encuentran contenidos en esa pequeña comunicación, vamos a decir pequeña, pero muy trascendente comunicación que se le da, pues, al detenido. Ahora, ¿cuáles son los requisitos complementarios? Estamos haciendo ya el desarrollo de las advertencias Miranda. No es suficiente, ¿no?, que en este caso lo que hemos señalado. En este caso es un desarrollo ya, digamos, mucho más específico, ¿no? Ahora, ¿qué significan esos requisitos complementarios? Por ejemplo, que para poder hacer uso del derecho al silencio, en este caso la
persona que está siendo detenida o que ha sido detenida debe expresarlo de manera, digamos, objetiva, debe señalarlo de manera clara, concreta, expresa. Debe decir: me acojo al derecho al silencio. No es suficiente que se quede en silencio. De otro modo, si no lo hace así, la policía entenderá que los interrogatorios continúan y procederá con los mismos. Ahora, por otro lado también tenemos excepciones. Es otro punto importante. Ahora, ello quiere decir que no en todos los casos se procede a la utilización de las advertencias Miranda. Estamos hablando que hay unas excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Estamos hablando básicamente, para la redundancia, respecto de lo que es el interés nacional, del interés de la seguridad nacional. Así, tenemos en el primer caso, en 1984, la Corte Suprema, en el caso New York versus Quartz, señala que para poder, digamos, salvaguardar la seguridad pública, es que las advertencias Miranda pueden ser dichas en otro momento. Mientras tanto, se procede a la detención. ¿Por qué? Porque aquí hubo referencia acerca de una persona que había estado portando armas y que no se sabía, digamos, tuvo un problema, un espacio de tiempo para poder determinar el lugar y había muchas personas alrededor. Entonces podían exponerse la vida y la salud, en este caso, de terceras personas. Y también fue utilizado en el año 2011 por la jueza Nancy Edmonds, donde señala, bajo el mismo criterio, que en la maratón de Boston se deban considerar que, digamos, obviar las advertencias Miranda, en tanto que lo que se necesitaba era tener una seguridad, ¿no? Digamos, extrema, pero de manera expeditiva, ¿no? Ahora, lo que tenemos que señalar, por otro lado, es que también es importante indicar por qué es relevante este tipo de derechos para ser, digamos, considerados dentro de las advertencias Miranda. Son importantes porque las evidencias incriminatorias, en todo caso, para que éstas sean admisibles en un juicio, la policía tiene, digamos, la necesidad o la imperiosa observancia de las mismas para efectos que puede causar dicho, digamos, para que puedan ser consideradas en el proceso. En ese sentido, sería pues inoportuno o sería muy, digamos, irresponsable, ¿no?, que la policía todavía comete ese tipo de, digamos, deslices, digamos, olvidos, luego ya de ser establecidas, y que ello se pueda, digamos, dilucidar en un proceso, descalificándolas, ¿no?, en este caso el interrogatorio, en tanto, digamos, las mismas no hayan sido formuladas. Eso es, digamos, la importancia de que las mismas se lleven a cabo de la mejor manera o como corresponde, ¿no? Ahora, por otro lado, también es importante que en este caso la policía se asegure que el detenido entienda el idioma inglés, a efectos de que pueda tener validez la aplicación de las advertencias Miranda. ¿De qué le sirve al policía decirlas de repente más de una vez si en este caso el arrestado no comprende, ¿no?, o no tiene inteligencia o no accede pues al conocimiento del mismo, de este idioma, ¿no?, del idioma inglés? Ahora, por otro lado, también es importante que el tema que las advertencias Miranda se encuentran relacionadas también a la tortura, ya de manera histórica. ¿Por qué? Porque inicialmente, ya en la época del siglo XVII,
Estamos hablando de la Revolución Inglesa, básicamente, donde se llevaba pues siglos arrastrándose el tema de la injusticia relacionada a cómo es que los magistrados terminaban o archivaban sus juicios, ¿no? Ellos preferían contar con una declaración autoincriminatoria para poder, como habíamos dicho ya, acabar y archivar el proceso. Entonces acudían a la tortura. En esos momentos, en ese escenario, en ese contexto, era válido, bueno. En consecuencia es que ese tipo de, digamos, de procedimiento vulneraba definitivamente de manera abierta lo contenido en las advertencias Miranda. Y menos mal que ya este tipo de injusticias a partir del siglo XVII es que, digamos, pasan al olvido y, digamos, empieza pues, ¿no?, una nueva etapa en el desarrollo y evolución de, digamos, el sistema jurídico, no solamente de Estados Unidos, porque ya luego se estableció ya a nivel mundial que la tortura estaba proscrita, ¿no? Pero tenemos que advertir por otro lado que las advertencias Miranda se encuentran, digamos, ha habido un caso donde ya en cierta medida han sido acogidas por México, ¿no? Tenemos que en 2013 hubo una grave vulneración del debido proceso. En el caso de Florence Cassés, el gobierno mexicano realizó una revisión pormenorizada a los procedimientos de detención de las fuerzas federales y determinó que producto de ello habían habido inobservancias, vulneraciones y arbitrariedades. Consecuentemente estableció unas cartillas para ser entregadas a todos los agentes policiales. Obviamente, vamos a decir que este tema, estas cartillas, el contenido de las mismas, no corresponden a las advertencias Miranda, en absoluto. Esto simplemente, y tampoco están obligados, no hay una, digamos, una responsabilidad jurídica, ¿no? No tiene efectos jurídicos y, en todo caso, de ser el caso, sería pues a nivel administrativo. Pero lo importante es que este tipo de, digamos, de observancia, de respeto, de salvaguarda de los derechos fundamentales, no queda pues únicamente en la práctica, vamos a decirlo así, en los Estados Unidos, sino que, como estamos viendo en la experiencia, está ya tomando, digamos, como ejemplo, como modelo, si se quiere, por otros países como por ejemplo México. La idea es que proponemos como, en este caso, miembros de la Silicon Valley School of the Law de San Francisco, Estados Unidos, que las advertencias Miranda, entre otros puntos o instituciones jurídicas, puedan verse integradas dentro de unas reglas, ¿no?, a nivel ya latinoamericano, para, si bien es cierto que no las tengan que acoger de manera exacta, porque obviamente hay una distancia entre sistemas jurídicos como el Civil Law y el Common Law, ¿no? En este caso el Civil Law sudamericano o latinoamericano y el Common Law estadounidense e inicialmente británico. Pero a efectos de que los derechos fundamentales puedan ser salvaguardados de manera correcta dentro de un sistema acusatorio, ¿no?, vigente. En ese sentido, somos de la opinión que estas advertencias Miranda, entre otras instituciones, deben ser consideradas en un debate para poder ser eventualmente, como les habíamos señalado, incluidas en los sistemas jurídicos de Latinoamérica en el, digamos, marco de unas reglas comunes, ¿no?, interestatales. Continuamos en el siguiente bloque y les agradezco por la atención prestada. Apreciados amigos, continuamos con la sexta entrega
del primer módulo de la Diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad vamos a tratar el tema relacionado a la sana crítica en el marco de la observancia de los derechos fundamentales, esto es en sede constitucional. Ello pues en el entendido que la dación o la vigencia del Estado constitucional de derecho es el que marca un antes y un después cuando se determina que la Constitución se erige como un nuevo orden de valores y pone en salvaguarda los derechos fundamentales y se yergue por encima de, en este caso, del ordenamiento jurídico de cada país. Por ello es que ya desde la vigencia del Estado constitucional de derecho, las diversas ramas jurídicas dejan de ser analizadas o estudiadas o asumidas única y exclusivamente desde su propia naturaleza, sino más bien, además, deberán ser entendidas a la luz o en el marco de lo que registra o del espíritu que abraza la Constitución política. Por ello, como les habíamos señalado, en esta oportunidad analizamos lo concerniente a la sana crítica. En ese sentido, tenemos que la valoración de la prueba, no solamente en sede penal, ha venido pues experimentando una importante evolución, deviniendo en la vigente sana crítica o libre valoración de la prueba. No obstante, cabe señalar que esta innegable trascendencia tiene pues una incidencia constitucional, ¿no?, como habíamos señalado, y que ha sido pocas veces desarrollada. Por ello, aprovechemos esta oportunidad para poder hacer lo propio. No es novedad, por otro lado, que la Administración de Justicia Penal, en todo caso no solo penal, atraviesa por una crisis, ¿no? Y esto, se basa en el sentido que resultan registrando las sentencias respectivas, ¿no? Entonces hay una suerte, ¿no?, de inseguridad jurídica, hay una suerte de dación, de resoluciones cuestionables, ¿no?, y cuestionadas, alejadas del derecho constitucional. Estamos hablando, si bien es cierto, en sede penal, pero ello no significa que las sentencias o el proceso en sí sea pues de manera pues extranjera, ¿no?, de manera absolutamente distante, ¿no?, de lo que registra el derecho constitucional en su apreciación, ¿no? Por ello, consideramos que, a diferencia de la íntima convicción y la prueba tasada, la institución jurídica de la sana crítica, que se ubica en el medio, ¿no?, constituye pues en una importante como trascendencia jurídica, en razón a que luego de haberse llevado a cabo el informe oral, es que sentará las bases para poder determinar el sentido de la decisión. Entonces, si esta fase de la sana crítica no se realiza conforme debe ser, esto es, en observancia de la logicidad y de las reglas de la experiencia, es que la decisión se verá desnaturalizada. Por ello, consideramos adicionalmente que la aplicación de la sana crítica tiene una importancia, recargada, ¿no?, de primer nivel, pero no solamente en sede penal, sino más bien que va más allá de su rango, o en este caso de sus predios penales, ¿no? También que resulta pues innegable reconocer que reviste pues un contenido de naturaleza constitucional. Por ello es que tenemos que considerar que la valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio. La valoración es la última fase de la actividad probatoria, ¿no? Entonces, aquí tenemos que entender que el procedimiento marca, un punto, importantísimo, porque de nada habrá valido todo el desarrollo anterior si es que en esta última fase no se respeta
la observancia, o en todo caso de la sana crítica penal. Entonces, es ahí donde se podrá advertir si es que hay un contenido democrático o autoritario en la decisión, en la sentencia penal. Entonces, por otro lado, tenemos que agregar que el significado de libre valoración de la prueba penal no significa que hay una libertad total, ¿no?, para poder decidir, sino significa más bien que hay una, digamos, un compromiso de poder llegar a una convicción por parte del tribunal, pero en observancia a un contenido de logicidad, ¿no? Y además, basado pues en las reglas de la experiencia, lo que deberá constar a través de una fundamentación que pueda tener como base las pruebas ofrecidas. Entonces, no se trata que se hable de una, digamos, libre valoración de la prueba y que haya pues una suerte, ¿no?, de libertinaje o consideración pues absolutamente subjetiva, ¿no?, que pueda contener o desnaturalizar, en este caso ya no solamente el acto en sí, sino ya la decisión de un proceso judicial en sede penal, esto es la sentencia. Tenemos que también señalar que el tribunal no puede fundamentar una decisión de culpabilidad, actos que no tengan la condición de actos de prueba. Además, deberán ser practicados en el juicio oral, con absoluto respeto de las garantías procesales, esto es, de publicidad, de oralidad, de inmediación y contradicción. Tenemos que la sana crítica tuvo sus inicios en la antigua Grecia, y ahí tenemos a Aristóteles como el, digamos, primer filósofo que se decide estudiarla, en una, digamos, valoración de la prueba que estaba pues tomada, capturada por la religión, ¿no?, y la sociedad, ¿no?, de la época. Hay que ubicarnos en ese contexto, ¿no? Entonces es ahí que Aristóteles crea, analiza, digamos, la prueba y crea pues el proceso inductivo, a través del cual señala que se puede ir de lo particular a lo general para poder darle una, digamos, una decisión o fundamentación sólida para poder, digamos, valorar la prueba. Ahora, ya lo que corresponde también, por otro lado, a estos inicios, se habla también que en España, ¿no?, tuvo su origen y que en cierta manera, en razón a que el Consejo Real evaluaba a los testigos para efectos de poder ser, en este caso, examinados para poder determinar la correcta valoración, ¿no?, de la prueba. Entonces, tenemos que también señalar que en su momento no existían reglas, ¿no? No había pues un desarrollo, ¿no?, que ahora podemos referir respecto de lo que es la valoración de la prueba. Y entonces, ¿a qué se limitaban los mismos? No hay pruebas todavía, valga la redundancia, de manera pues precisa, pero se infiere que se decidían por, en este caso, la parte justiciable que presente la mayor cantidad de pruebas, o la que de repente le haya generado mayor convicción. Así de sencillo. Esa era digamos, la valoración de ese entonces, ¿no? No se acercaba pues no para nada en lo que ahora conocemos como la sana crítica, ¿no? Entonces, como habíamos señalado, la sana crítica se ubica en el intermedio, ¿no?, entre la prueba tasada y la libre convicción. Pero hay algo importante que decir, que esta decisión que tiene que estar basada en unas reglas del conocimiento y de las máximas de la experiencia, estas últimas deben ser utilizadas a efectos de que se pueda exteriorizar en la motivación de las sentencias para poder comprobar la racionalidad de su decisión. Entonces,
es importantísimo, como podemos apreciar, el efecto, ¿no?, que genera la aplicación de la sana crítica. Ahora, también debemos agregar a todo esto que esta labor de apreciación o valoración del juez cuenta con 3 etapas. La primera está relacionada a la cercanía o digamos, al poder constatar en su despacho, en este caso ya la audiencia respectiva, de lo que se actúe, de lo que se lleva a cabo ante él, ¿no? El segundo momento, digamos, es cuando él se hace presente en un lugar específico para poder, a través de una inspección ocular, por ejemplo, dar fe y tener esa, ¿no?, cercanía e inmediación de lo constatado. Y en tercer lugar ya viene pues el análisis, ¿no?, que habíamos señalado, que es imprescindible, ¿no?, relacionado pues a la observancia de las reglas de la logicidad, ¿no?, o del conocimiento, adicionándole las reglas de la experiencia. Y a propósito, también tenemos que decir que los fundamentos también se basan en que hay una razón importantísima por la cual se tenga que aplicar, porque siendo el hombre infalible o falible, ¿no?, imperfecto, las decisiones judiciales tendrían también esa connotación, ¿no? Por ello es que se hace una valoración o un control de esta valoración, en razón a que la decisión humana finalmente es falible. Y como es falible, entonces hay una segunda instancia que tiene pues a bien revisar, hacer un control de la valoración de la prueba, ¿no? Entonces, este principio se encuentra, obviamente, registrado en la Constitución Política Peruana, en el inciso 6, artículos 139, ¿no?, donde habla acerca de la pluralidad de instancias respecto de los principios y derechos de la función jurisdiccional. Ahora, en sede de apelación se debe tener en cuenta algo muy importante. Lo que tiene que revisar, ya en este caso el tribunal adquén, es lo relacionado única y exclusivamente a la aplicación correcta de las reglas del conocimiento y de las máximas de experiencia. Si es que realiza otro tipo de consideración, estaría ya pues ingresando a un espacio de nueva valoración, ¿no?, distinta, ¿no?, a la realizada pues por el juez acuo. En ese sentido eso sería incorrecto, ¿no? Además, por otro lado, tenemos que indicar que, siendo la valoración de la prueba el momento culminante, ¿no?, si se quiere, ya a portas de la resolución judicial en sede penal, obtiene una importancia, una trascendencia de primerísima importancia. Por ello es que se tiene que también considerar, ya esto, de manera adicional, que estas pruebas analizadas, incorporadas, valoradas, se supone que deben ser incorporadas de manera lícita. O sea, no se trata de que una prueba se incorpore en vulneración, ¿no?, de sus presupuestos y que, como consecuencia de tal, simple y sencillamente pasen a ser valoradas por el juez luego del juicio oral. De ninguna manera. En consecuencia, debemos considerar que la sana crítica es, un momento muy saludable, muy importante dentro, en este caso, del ordenamiento jurídico de los países que han tenido pues a bien registrar el sistema acusatorio, ¿no? Es algo muy, muy positivo y que en ese sentido
la observancia del mismo significará una ratificación de lo establecido digamos, en su propia naturaleza, en concordancia, como habíamos señalado, de un Estado constitucional de derecho, porque estamos, digamos, hablando, es que no solamente tiene una connotación penal, sino a la par, en este caso, de lo registrado en los derechos fundamentales propios del derecho constitucional. En ese sentido es que vamos a iniciar el análisis respecto de los derechos fundamentales contenidos en la sana crítica. En primer lugar, tenemos el derecho a probar. Estamos hablando de la libre valoración de la prueba. Estamos hablando de la sana crítica que está relacionada a la prueba. En consecuencia, el derecho a la prueba o el derecho a probar es el primero a ser digamos, abordado. Pero no por ello debemos entender que es el único derecho involucrado. Para nada. Existen varios derechos que llevamos a ir abordando que también, digamos, tienen incidencia importante en la legitimación de la sana crítica. En principio, como habíamos señalado, tenemos el derecho a probar, que es el carácter fundamental, ¿no? Que registra, en este caso, a nivel ya jurisdiccional, no solamente judicial, sino arbitral, comunal, ¿no? Administrativo, porque constituye un elemento esencial del ordenamiento jurídico. El derecho a la prueba, si una persona, si un justiciable se ve limitado en su derecho a probar, prácticamente lo que le están diciendo es que están vulnerando su derecho a la defensa. Es como prácticamente no tener acceso al sistema de la Administración de Justicia. Por ello, consideramos que es importantísimo el derecho a la prueba, porque además tiene por objeto, pues, darle los suficientes elementos para poder convencer al magistrado de la correcta decisión, ¿no? Respecto de un caso específico. Y además, en ese sentido, como habíamos señalado, maravilla que el Tribunal Constitucional Peruano, en la sentencia 3997 del año 2013, señala que existe un derecho fundamental o derecho constitucional a probar, ¿no? Y que se trata de un derecho complejo, pues está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que resulten necesarios y estos que sean admitidos, adecuadamente actuados, y que se asegure una producción y conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y que estos sean valorados de manera adecuada y con una motivación debida, con el fin de darle mérito probatorio a que dicha sentencia, digamos, requiera, en este caso, debe estar debidamente motivada por escrito. Entonces debemos precisar algo importante. El derecho a probar no significa que por el que el justiciable presente o que tenga derecho a que se le admita la prueba y que se lee la razón. No, simplemente es que la prueba ingrese al proceso, digamos, como producto o en razón a su cariz constitucional, ¿no? De derecho fundamental. Entonces, que la prueba no sea pues impedida de ser ingresada al proceso. Ya, obviamente, la valoración que le pueda dar el juez es ya, en este caso, manejo del mismo en razón a los dos puntos importantes que habíamos señalado, ¿no? El tema de la regla de la logicidad y la regla de las máximas de la experiencia. En ese sentido, es ya un segundo momento que el magistrado tendrá a bien, digamos, analizar. Por otro lado, tenemos que considerar también que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba significará una vulneración al derecho a probar. En ese sentido, tampoco pues estamos hablando de una indefensión constitucional necesariamente. Dependerá
del estudio o análisis racional que el juzgador y los justiciables realicen en cada caso concreto, lo que determinará finalmente la afectación o protección de la garantía constitucional de naturaleza procesal analizada. Ahora, por otro lado, también tenemos que señalar que la importancia capital, ¿no?, del derecho a probar comporta que sea, pues, en un primer momento, en este caso la prueba, admitida y actuada, y en un segundo momento ya valorado, ¿no?, debidamente. En consecuencia, el derecho a probar es un punto, digamos, si bien es cierto, importantísimo, pero vemos que tiene sus momentos, vemos que tiene sus matices, y no es de ninguna manera, pues, absoluto, ¿no?, sino que debe contar con unos presupuestos, y esto no significa que se va también, por el hecho de su vigencia, darle, digamos, o vulnerar la autonomía, ¿no?, o la imparcialidad en la decisión del magistrado. En segundo lugar, tenemos el derecho a la presunción de inocencia. El derecho a la presunción de inocencia se materializa, finalizado el juicio oral, a efectos de darle una convicción más allá de toda duda razonable. Entonces, es ahí donde, en este caso, el magistrado deberá, digamos, fundamentar de la forma correspondiente, en tanto que de no hacerlo, estaríamos hablando de una vulneración al principio indubio pro reo. Esto debe ser considerado en la resolución del magistrado, porque la libre convicción, este grado de convicción, si se quiere, es a la que se debe alcanzar en el proceso penal. Entonces no puede haber una decisión, digamos, donde se vulnere presunción de inocencia, ¿no?, por el simple hecho de haber hecho una sana crítica supuestamente correcta, ¿no? Debe considerarse también la observancia de la presunción de inocencia, y la misma se encuentra también contenida en la Constitución Política, en el inciso 24 del artículo 2, literal E, donde refiere que toda persona es considerada inocente mientras no se le haya declarado judicialmente su responsabilidad. Por ello es que no hay mediación si la ley permite que, ya en este caso, hablando ya del siguiente derecho, que es el derecho a la inmediación, es aquel donde los medios probatorios tendrán que contar, en este caso, con una actuación en presencia del magistrado, ¿no? Y entonces ellos buscarán producir en la mente del mismo una convicción sobre los hechos alegados por las partes, ¿no?, y que a la postre determinarán la toma de decisión correspondiente. Entonces, como habíamos señalado, no existirá, pues, inmediación si es que es un juez el que acoge las pruebas y otro el que las actúa o las valora. Ahora, en ese sentido, la inmediación cobra también un papel importantísimo en la sana crítica. Llevan dos derechos fundamentales que vamos haciendo referencia, o tres, ¿no? En cuarto lugar, hacemos también mención del derecho a la motivación, ¿no? Entonces, las máximas de la experiencia han de hacerse constar en la motivación de la sentencia. Entonces queda, pues, excluida toda discrecionalidad y podrá controlarse por los recursos de razonabilidad de la declaración de los hechos probados. Este principio de la motivación forma parte también de los derechos consagrados en la Constitución Política. Es más, este derecho, digamos, es uno de los derechos que se encuentran, digamos, ya, si se quiere analizar de una manera global o genérica, presentes en
todas las decisiones jurisdiccionales, independientemente de la naturaleza que ellos tengan como bien, a bien, digamos, tener competencia, ¿no? Sí, siempre tendrá que ser presente el derecho a la motivación, el derecho a la argumentación, digo, a la fundamentación de una decisión jurisdiccional. En ese sentido, tenemos que decir que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 1557 del 2012, señala que el derecho a la prueba forma parte de manera implícita el derecho a la tutela procesal efectiva. Entonces, consideramos que es importantísimo considerar también que existe un derecho a tutela jurisdiccional efectiva cuando el derecho a la prueba se hace vigente. De otra manera se estaría negando el acceso a la administración de justicia. Por otro lado, también tenemos que indicar que existe el derecho a la defensa, que también se encuentra involucrado en este caso, el derecho a la sana crítica. ¿Y cómo así? Que debido a que el tema de la defensa no puede verse, digamos, amenazada o limitada, porque ante una limitación, o en todo caso, alejada decisión que no sea, digamos, en relación a lo que es las reglas del conocimiento, de la logicidad y de las máximas de experiencia, es que el derecho a la defensa también se verá vulnerado. No solamente estamos hablando de que hay un derecho a que se acoja la prueba y que se actúe, sino a que a través de la sana crítica sea, digamos, evaluada de una manera correcta, ¿no? Y sustentada en la sentencia judicial. Consecuentemente, si ellos se inobserva, se estaría vulnerando el derecho a la defensa. Ahora, existe otro derecho relacionado a la imparcialidad. En ese sentido, tenemos que considerar que el juez deberá estar imbuido en las decisiones que como tal tenga que asumir respecto exclusivamente haber hecho el análisis a la luz de las reglas, del conocimiento y de las máximas de experiencia. No podrá no podrá decidir, digamos, a favor o en contra bajo otro tipo de consideraciones. En caso que lo haga, vulnerará el derecho a la imparcialidad. Entonces su valoración deberá ser racional, proporcional y razonable. Entonces estamos hablando de algo muy muy importante que debe ser considerado por la decisión judicial en términos de la sana crítica. También tenemos otro derecho fundamental, que es a la imparcialidad. No, ya lo habíamos señalado, perdón. El derecho fundamental a la seguridad jurídica, y se encuentra relacionado a que si van a haber resoluciones, si van a haber decisiones donde se inobserva la sana crítica, entonces generará pues decisiones diversas en iguales, digamos, situaciones, iguales pruebas de diferente valoración, ¿no? Entonces no podría haber una consideración que pueda otorgar garantía, ¿no? de infalibilidad, si se quiere, ¿no? de seguridad de que una prueba va a tener una valoración adecuada y que otorgue credibilidad, ¿no? En este caso en las decisiones judiciales. Pasaremos a un siguiente bloque. Gusto estar en contacto con ustedes para lo cual. Apreciados amigos, gusto saludarles. Continuamos con la 7ª entrega del módulo primero de este diplomado en Derecho Procesal Penal con mención de experto litigante. En la presente oportunidad vamos a tratar dos temas. La continuación del tema anterior, que era de la sana crítica, y el principio de doble conformidad penal. En ese sentido, en la vez anterior habíamos considerado que
el tema de la sana crítica involucraba también la protección o salvaguarda de derechos fundamentales específicos, ¿no? Como por ejemplo el derecho a probar, el derecho a la presunción de inocencia, a la inmediación, a la motivación, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la defensa, el derecho a la imparcialidad, a la seguridad jurídica. En ese sentido, cabe hacer una aclaración respecto de los derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y al derecho de la tutela procesal efectiva. En ese sentido debemos considerar que el derecho a la tutela jurisdiccional es aquel derecho que tiene el justiciable de poder acceder al aparato jurisdiccional, ¿no? Cuando se le acoge una denuncia o una demanda. Esa es la tutela, ¿no?, que le otorga el Estado al justiciable. Una vez ya iniciada o acogida la primera, en este caso la tutela, es que procede, ¿no?, o digamos registra ya su existir el debido proceso, y el cual se hace presente hasta la expedición de la sentencia. En ese instante que se expide la sentencia, lo que corresponde es la ejecución. En consecuencia, una vez que la sentencia se ejecuta, es que se hace efectiva la misma. Por ello se habla de tutela jurisdiccional efectiva. O sea, la tutela jurisdiccional cuando se ingresa, en este caso, al aparato jurisdiccional. Y es efectiva cuando ya se emite la sentencia y se ejecuta la misma. Y en el medio se encuentra el debido proceso. Pero como queda un término también por señalar, estamos hablando ya de la tutela procesal efectiva, cabe hacer mención del artículo 4 del Código Procesal Constitucional peruano, que señala que la tutela procesal efectiva se encuentra constituida tanto por el debido proceso como de la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, ahora ya sí queda aclarado el tema de las tres instituciones que habíamos referido. Continuando con el tema de la sana crítica, tenemos que el Tribunal Constitucional Español se ha manifestado ya el año 2003 acerca de que la segunda sala revisó y corrigió, en este caso, la valoración de la prueba llevada a cabo por un juez penal, señalando que se habían pues inobservado digamos, derechos fundamentales, ¿no?, como por ejemplo el tema de la inmediación y de la contradicción. Por ello es que se tiene en claro que la sana crítica ha sido pues registrada por dicho tribunal. Además, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo mención de la sana crítica en principio en el año 2002, en el caso Cantus versus Argentina, donde indica que en cuanto a la recepción y valoración de las pruebas, deben ser efectuadas prestando, digamos, análisis al caso particular, en atención a las, digamos, circunstancias del caso concreto y teniendo presente los límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica y equilibrio procesal de las partes, ¿no? Y que también a su vez señala que la Corte en este caso ha tenido pues a bien ya considerar la jurisprudencia de otros tribunales que han tenido pues a bien desarrollar. Entonces podemos apreciar que respecto de lo que es el Tribunal Constitucional, el caso anterior y lo que señala la Corte Interamericana, digamos que es algo mucho más explícito, ¿no? Hay un avance ya respecto de lo que es la tratativa de la aceptación de la sana crítica, ¿no?, en las resoluciones judiciales. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, en segundo lugar, sí se ha manifestado respecto de la sana crítica en el año 98, el caso Paniagua, Morales y otros, versus Guatemala, en el caso Panel Blanca, donde señaló que todo tribunal nacional o internacional debe estar consciente que una adecuada valoración de la prueba según la regla de la sana crítica
permitirá a los jueces llegar a la convicción sobre la verdad de los hechos planteados. Este tema es importantísimo porque estamos hablando que la verdad a la que debe llegar precisamente en este caso el magistrado es a la verdad de los hechos planteados debidamente probados a través de las pruebas ofrecidas y no de acuerdo a lo que él pueda considerar, ¿no? Que de repente fue la prueba, y más aún todavía yendo un tema extremo, donde se considere que, por ejemplo, se haga uso de la prueba de oficio, ¿no? Para poder el juez tomar parte de la litis, para poder llegar a la verdad, ¿no? Porque la verdad es lo que se tiene que demostrar, pero en términos de verdad material, ¿no? Esa es la verdad que tiene que manejar, en pleno respeto a un derecho procesal penal garantista. Y en tercer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se manifestó respecto a la sana crítica en el año 88, en el caso Vélez Rodríguez o Velázquez Rodríguez versus Honduras, donde indica que la Corte debe determinar que han de ser los criterios de valoración de las pruebas aplicables en este caso, en tanto que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni el Estatuto de la Corte o su reglamento lo tratan de manera explícita. Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad de los tribunales de evaluar libremente las pruebas, aunque ha evitado siempre suministrar una rígida determinación del quantum de prueba necesario para fundar. Entonces, aquí ya podemos ver que hay una, reiteración respecto de la decisión firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la vigencia o la obligatoriedad de observancia de la sana crítica, ¿no? Pasamos a lo que registra la Convención Americana de Derechos Humanos. En su artículo 8, relacionado a las garantías judiciales, indica que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad a la ley, ¿no? En la sustentación de cualquier acusación. Efectivamente, como ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos no establece de manera taxativa, textual, lo relacionado a la sana crítica, pero en líneas generales, a nivel ya de derechos o principios o de garantías, ¿no? Lo abraza, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que decir a propósito ya de este tema que hemos abordado, que es muy importante, que es la sana crítica, ¿no? La libre valoración de la prueba? Tenemos que decir que su observancia estricta garantiza la realización de los derechos fundamentales, como por ejemplo la motivación, la inmediación, la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso, la tutela procesal efectiva, la imparcialidad, el derecho a probar, el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y a la seguridad jurídica. Pero más allá de ello, un punto muy trascendental que consideramos no se debe perder de vista es que la aplicación o la observancia estricta de la sana crítica por el magistrado le otorga legitimidad al mismo ante, en este caso, la juridicidad, ante el sistema jurídico, ante la academia y obviamente ante los justiciables. Un magistrado que resuelva un proceso judicial o un caso de su despacho, presentado a su despacho, ajeno o alejado a lo registrado por la sana crítica, vulnera, obviamente, el tema de su legitimidad, más allá de los derechos fundamentales. Queda descalificado como tal, ¿no? Ya de una manera, muy, de repente alejada también a su vez de los procesos administrativos, ¿no? Que pueda haber en su contra, a través de la Oficina de Control de la Magistratura, por ejemplo, al margen de que ello de repente también sea materia de un análisis o que se pueda recurrir a tribunales internacionales, eso al margen. Un magistrado que inobserva la sana crítica queda descalificado como tal.
hay que tener muy presente. En consecuencia, también tenemos que decir que hay un tema importantísimo en el tema de la sana crítica, porque lo que se requiere más bien no es que se efectúe o se haga, efectivo la segunda instancia o el derecho a recurrir, ¿no? a una segunda revisión. Cuando lo hacía, el compromiso de la magistratura debería ser atender el caso, expedir una sentencia de una manera tal, ¿no?, ajustada a la legitimidad, que no requiera pues tener que necesitar que ambas partes, más aún, recurran a la segunda instancia, o que terminen agotando la jurisdicción interna de un Estado para que vayan a las instancias internacionales y que de repente puedan eventualmente conseguir que se atienda su caso debidamente, pero para ello haya transcurrido 20, 30 años. Por ello es importante reflexionar en el hecho que la segunda instancia debería ser utilizada de manera extraordinaria, pero nunca limitativa, ¿no? Nunca limitativa de derecho, sino que no debería ser la regla, ¿no? Debería ser más bien la excepción, en tanto que deberíamos contar ya a nivel de la magistratura, a nivel del orbe, con magistrados debidamente preparados, comprometidos, concientizados, con la observancia de la no vulneración y más bien defensa de los derechos fundamentales en su actuar como tal, y en este caso también expedición de sus sentencias, ¿no? Por otro lado, tenemos que también referir que este tema de la sana crítica resulta muy importante, porque nosotros consideramos que de lo que estamos hablando en líneas generales en sede penal es acerca de la limitación como decisión judicial del segundo derecho fundamental más importante, que es la libertad después de la vida. Entonces, si es que se toma, no se le toma la debida importancia, el debido compromiso, observancia y consideración a lo que registra la sana crítica, nos vemos pues expuestos a que los derechos fundamentales que hemos señalado se queden cortos y que más bien, como consecuencia de la misma, se pueda dar la vulneración o la limitación al derecho a la libertad, ¿no? En consecuencia, también amerita señalar que debe haber muchísimo celo en la debida aplicación de la sana crítica, y por cuanto lo que se trata no solamente es tener a bien emitir una sentencia, legítima, acertada, sino más bien que haya pues la observancia de no vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Obviamente también, aunado a ello, consideramos que es muy importante que haya una concientización, una capacitación y especialización a los magistrados y auxiliares jurisdiccionales, no solamente en materia penal, porque en este tema de la evaluación de la prueba penal, corresponde a la totalidad de ramas, en tanto que de lo que estamos hablando, que hay un enfoque constitucional, ¿no? El derecho constitucional se encuentra presente de manera transversal en la totalidad de procesos o, ramas del derecho de un ordenamiento jurídico. En segundo lugar, pasamos a desarrollar el tema que habíamos señalado y que se titula Principio de doble conformidad desde los derechos fundamentales. Ese derecho, también conocido de doble conforme, ¿no?, penal, es de origen canónico, ¿no?, y que irradió su influencia en la jurisdicción secular como método para limitar el número de apelaciones posibles. En ese sentido cabe señalar también que en un inicio en España se registró el triple conforme, ¿no? Estamos yendo ya a un tema mucho más
digamos, más allá, ¿no?, de lo registrado pues en esta materia, ¿no?, del principio de doble conformidad. Lo que ha señalado la Corte Internacional de Derechos Humanos es que se utilizó primigeniamente este derecho de doble conforme en el caso Barreto Leiva versus Venezuela, el año 2009. La Corte señaló que es una tarea del Estado que aún no ha sido cumplida y que todavía pendiente de aplicación, como es el doble conforme. Entonces, ya lo había reconocido, ¿no?, en este caso, la Corte Internacional de Derechos Humanos, perdón. Ahora tenemos que también tomar en consideración que este tipo de, digamos, de camino, de decisión, no podía validarse el cumplimiento de una sentencia cuando la misma correspondiese a una carencia de apelación, ¿no?, en su momento. En consecuencia de ello, se ha tenido 2 fallos judiciales adversos. Porque el principio de doble conforme quiere decir o registra que ante 2 fallos judiciales adversos es que queda pues imposibilitado de continuar recurriendo a una nueva vía, utilizando equivocadamente como tercera, como es la Corte Suprema, ¿no? Consecuentemente, tenemos que este principio de doble conforme pues impide, ¿no?, que sea pues utilizada de manera equivocada la Corte Suprema, como habíamos señalado, como una tercera vía. Ahora, también es importante señalar que el principio de doble conformidad tiene también, como habíamos señalado, su enfoque y su base constitucional en lo que respecta a los derechos humanos. Así, tenemos que garantiza la salvaguarda de los derechos fundamentales, como por ejemplo el debido proceso, la seguridad jurídica, la doble instancia, la legalidad, la defensa, la cosa juzgada, la legitimidad, ¿no? Por ello, cabe indicar que la observancia del principio de doble conformidad requiere de un sumo cuidado a fortiori, porque se trata de garantizar en sede casacional o suprema el amparo de los derechos fundamentales referidos y también, en su caso, la desestimación de dicho principio en cuanto al amparo de la jurisdicción ordinaria quede demostrado, ¿no? Ahora, en lo relacionado al principio de doble conformidad penal peruano, debemos indicar que corresponde averiguar si es que se encuentra registrado, ¿no?, si se encuentra establecido por la norma penal peruana. Así, tenemos que el artículo 428, inciso 1, numeral D, del nuevo Código Procesal Peruano en materia penal de 2004, refiere en relación a la desestimación, ¿no?, que la Sala Penal de la Corte Suprema declarará la inadmisibilidad del recurso de casación cuando el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso o si invoca violaciones a la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos del recurso de apelación. Consecuentemente, tenemos en claro que en la segunda consideración señalada por el nuevo Código Procesal Penal queda establecida, en este caso, la naturaleza del principio de doble conformidad penal. Pero que hagamos, digamos, una suposición, ¿ya? ¿Qué sucedería si este principio no se encuentra registrado, ¿no? En tema de la doble conformidad penal no se encuentre registrado en el derecho peruano. Tendría que no aplicarse el mismo en sede penal y lo propio en las demás sedes. Al respecto, cabe señalar que el artículo 8, apartado 2, inciso H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, señala sobre las garantías judiciales que el derecho es recurrir el fallo ante el Tribunal Superior. Ya sea, pues, en este caso,
para utilizarse como segunda instancia, obviamente, en lo que corresponda. Este derecho no quiere decir que que debe ser utilizado de manera incorrecta. Se entiende que es un derecho que única y exclusivamente se circunscriba a lo que corresponde a la segunda instancia, ¿no? A la pluralidad de instancias. Pero no registra, digamos, que haya un derecho pues ilimitado, ¿no? De recurrir a todas las instancias habidas y por haber. Por ello, consideramos que el derecho al principio de doble instancia se encuentra registrado en el derecho peruano, en tanto que el Perú es uno de los países signantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, el principio de doble conformidad penal tiene pues un correlato constitucional, por lo cual es de aplicación no solo en sede penal, sino en la totalidad de ramas del sistema jurídico peruano en lo que a derecho procesal se refiere. Les agradecemos por su atención prestada y estamos reuniéndonos en la siguiente entrega. Estimados colegas, damos inicio a la 8ª entrega del primer módulo de este diplomado en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad tenemos a bien tratar la institución penal de la tutela judicial de derechos. En ese sentido tenemos que señalar que esta tutela judicial de derechos busca proteger los derechos fundamentales de los investigados en el proceso penal. Comporta pues así de manera íncita la salvaguarda del debido proceso. Y ellos, digamos que en líneas generales todavía no termina de sintonizar con lo relacionado al derecho global, el neoconstitucionalismo y el Estado constitucional de derecho imperantes. En ese sentido, tenemos que decir que la tutela de derechos es un mecanismo pues esencial, eficaz, tendiente pues al restablecimiento del status quo de los derechos vulnerados, ¿no? En este caso, el Código Procesal Penal peruano lo establece, ¿no? Y que señala que debe utilizarse única y exclusivamente cuando haya una infracción ya consumada, ¿no?, de vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, se puede apreciar que es un mecanismo más que procesal penal, es un mecanismo constitucional, ¿no?, y que es la mejor vía para buscar la reparación del menoscabo sufrido, y que incluso puede funcionar de manera mucho más, digamos, efectiva y eficaz que un proceso constitucional de habeas corpus. Por otro lado, también importante es señalar que la institución jurídica de la tutela procesal, denominada de dicha manera por la norma penal, presenta pues un uso frecuente, ¿no?, pero sin embargo tiene un poco desarrollo a nivel de fuentes del derecho y además, consecuentemente, a nivel ya de las diversas ramas procesales, un desarrollo poco uniforme, ¿no? Eso no es lo deseable, por supuesto. Por otro lado, debemos indicar que esta tutela jurisdiccional o tutela judicial de derechos tiene, pues, digamos, una limitación o un hierro oceánico, en tanto que considera únicamente, digamos, en el marco de la audiencia de tutela de derechos, que debe enfocarse en salvaguardar los derechos únicamente de los investigados, cuando en realidad olvida que debería preocuparse también, o de manera preferente, de los derechos de la víctima, por supuesto, porque incluso más allá debería preocuparse de los derechos vulnerados de la totalidad de actores del proceso penal. Y es que tenemos ya que poner sobre el tapete un tema que viene siendo recurrente a través de muchas décadas, ¿no?, inclusive centurias, ¿no?, y nos referimos a los rezagos, ya digamos tomándolo desde
este escenario del sistema inquisitivo en plena vigencia de un sistema acusatorio, ¿no? Donde el Estado equivocadamente cree que tiene la potestad de adjudicarse, en este caso, la capacidad de decidir si en este caso puede o no la víctima ser considerada también protegida por los derechos fundamentales dentro de un marco penal, ¿no? Y por otro lado, adjudicarse equivocadamente el rol de víctima. El Estado no es la víctima es la persona que se ve perjudicada por un accionar, en este caso, del investigado. El Estado no tiene por qué, digamos, considerar que una decisión de parte, a través, en este caso, del Congreso y en su caso del Ejecutivo, cuando tenga pues a bien recibir las facultades delegadas, no puede tener a bien considerar el tema del olvido, ¿no?, de la víctima, y más aún cuando estamos hablando de una institución jurídico-penal, como es la tutela de derechos, donde es eminentemente de naturaleza constitucional, considerada dentro del Código Procesal Penal peruano. Por ello es que también es conveniente traer a colación que, si bien es cierto, nosotros nos encontramos en una situación dentro de un sistema jurídico que es acorde con el Estado constitucional de derecho, donde la Constitución es, en este caso, lo que se yergue por encima de todo el ordenamiento, como una nuevo orden de valores, ello no se está respetando. Pero más aún cuando no se repara de manera requerida por la justicia, ¿no? De una manera pues integral, pues, ¿no? En ese sentido cobra importancia la justicia restaurativa, ¿no?, que se da únicamente en un Estado restaurador de derecho. Estamos hablando de un escalón más allá del Estado constitucional de derecho, incluso después del Estado convencional. O sea, Estado constitucional, Estado convencional y el Estado restaurador. Entonces, ahora, ustedes dirán, pero hasta que lleguemos a una realidad de que sea Estado restaurador, ¿no? Y bueno, sin irnos muy lejos, el Estado restaurador de justicia, el cual opera o rige a raíz o a la luz de las políticas de Estado que abrazan la justicia restaurativa, tiene ya vigencia en varios países, y uno de ellos es Brasil, ¿no?, donde ya ellos, digamos, sin haber pasado por un Estado constitucional de derecho, habiendo, tenido un cambio radical como positivo de un Estado de derecho a un Estado restaurador de derecho. Entonces, en ese sentido, pues se ve que hay una evolución muy favorable, plausible, donde el Estado, el Estado constitucional, o en todo caso la Constitución a través del Estado restaurador de derecho, puede aterrizar de manera muy favorable, en la defensa de los derechos fundamentales de la víctima. Pero más allá de la víctima, el Estado restaurador de derecho o la justicia restaurativa propugna que la totalidad de afectados ante una vulneración, ante una falta, un delito, se vea restaurada. Ahora podríamos sostener, de repente de una manera superficial, que cómo es que se va a perjudicar, en este caso, el sujeto activo, ¿no?, el agresor, ¿no?, aquel que comete la falta, el delito. Por supuesto que sí, sino que de repente no es tan fácil poder determinar, ¿no?, la forma como se afecta a sí mismo, por ejemplo, ¿no?, se degrada, ¿no?, como ser humano, ¿no? En ese sentido, tenemos que referir que sería importante un cambio de viraje y hacer que el Estado constitucional de derecho en que nos encontramos, este sistema jurídico actual, aterrice de manera completa, ¿no?, en el ordenamiento jurídico. En este caso, en el Código Procesal Penal peruano,
en la institución específica de la tutela de derechos. Así podemos señalar también que el hecho de dejar de lado a la víctima en esta institución genera que no se logre percibir, si se tiene en cuenta la misma, dentro de una institución que busca precisamente, en este caso, la defensa de los derechos fundamentales de los investigados y no de la víctima. Hay un control, ¿no?, de la legalidad, ¿no?, que puede hacer el magistrado a pedido de las partes. Cuando, por ejemplo, la Fiscalía ha tenido pues equivocado accionar y ha tenido a su vez considerar dentro de su acusación medidas, ¿no?, o fundamentos que vulneren los derechos fundamentales de las partes. Por ello consideramos que este control no debería ser solo de la legalidad, ¿no?, por parte del juez, y en su caso también del Ministerio Público, ¿no? No olvidemos que para administrar justicia no se necesita vulnerar ningún derecho, y para tener la legitimidad de la existencia y la razón de ser de una institución pública, se tiene que asumir el compromiso de realizar sus funciones en procura del beneficio de la ciudadanía, porque gracias y única y exclusivamente a dicha quintesencia es que los referidos entes estatales y todos los entes estatales funcionan, ¿no?, o existen. En ese sentido, y más aún, no solamente del beneficio de la ciudadanía, sino que con mayor razón y en especial énfasis de los que menos tienen. Por ello, debemos entender que esta tutela o institución de tutela de derechos encuentra su fundamento en la Constitución Política, en el inciso 3 del artículo 139, que refiere respecto de los derechos y principios de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Pero además también traemos a colación lo contenido en el expediente 3631 del 2011 del Tribunal Constitucional Peruano, que refiere que el pronunciamiento judicial del rechazo liminar de una demanda resulta impertinente toda vez que, a diferencia de lo considerado por las instancias judiciales, ese tribunal considera que no se trata de una pretensión de la mera legalidad, que únicamente coordine o en todo caso coincida con lo que señala el Código, ¿no? Estamos hablando del Código Penal, por ejemplo, ¿no?, sino más bien lo que se trata que hay una situación atentatoria del derecho a la igualdad de armas, que le impediría pues al actor acudir al órgano jurisdiccional en caso que el Ministerio Público, como habíamos señalado ya, atente contra los derechos fundamentales, en el marco de una investigación preparatoria. En iguales términos, también se manifiesta el decreto legislativo 957, en el artículo 7.1, inciso 4 del nuevo Código Procesal Penal peruano, donde señala los derechos del imputado. Dice: cuando el imputado requiera o considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación de la preparatoria o investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento en este caso a disposiciones contenidas en la salvaguarda de los derechos fundamentales, o que es objeto de medidas limitativas de derechos o de requerimientos ilegales, puede acudir en la vía de tutela de derechos al juez de la investigación preparatoria, ¿no?, para que subsane, ¿no?, o dicte medidas de corrección o protección que correspondan según sea el caso, ¿no? Ahora, la solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de la audiencia con intervención de las partes. Acá lo que tenemos que rescatar es, la inmediatez. Eso no se puede desconocer. Sin embargo, queda un vacío
muy peligroso, muy preocupante, ¿no? Como habíamos señalado, que esta acción de tutela, donde se tiene en clarísima que más que de derecho procesal penal tiene una naturaleza constitucional, no aterrice en su quinta esencia, en su razón de ser constitucional. El derecho constitucional abarca o considera los derechos en iguales condiciones a la totalidad de seres humanos y no dando preferencias, en este caso, a los investigados, ¿no? Más aún, si quisiéramos ya hacer un análisis más exhaustivo, tenemos que decir que la igualdad o el tratamiento de la igualdad en este sistema jurídico, en un sistema jurídico que se preside tal, no significa que debe tratar a todos por igual, ¿no? La ley, en este caso la Constitución y todo el sistema jurídico en sí, sino más bien tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Por ejemplo, estamos hablando de una persona que se encuentra embarazada, ¿no? De alguien que ha hecho su servicio militar, alguien que tiene un problema de índole, de repente una limitación física, que se esté transportando en una movilidad pública o privada, en todo caso, de servicio público, digamos, de transportes, así también estén haciendo una cola para ser atendidas en una institución, tendrán la prevalencia del caso. Entonces, en ese sentido, la ley no es igual para todos. La ley tendrá que ser distinta para los que son, digamos, distintos. ¿Por qué? Porque si de otra manera, si se trataría igual para todos, se actuaría o se devendría en injusticia, ¿no? En ser injustos con aquellas personas que tienen una condición diferente. En consecuencia, ese es el enfoque que se le debería dar a la vigencia o la instauración de la presente institución jurídica como es la tutela judicial de derechos. Pero lamentablemente estamos observando que no se lleva de esa manera. Ahora, ¿qué dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 8? Dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ya sea, en este caso, por los tribunales nacionales competentes, que ampare con actos que violen o contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y la ley. Lo dice claramente, ¿no? No existe, pues, vamos a decir, una justificación para que una de las partes, en este caso más aún la parte agraviada, resulte vulnerada, ¿no? En sus derechos fundamentales. También tenemos que señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con una extensa jurisprudencia respecto del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde reconoce el derecho al recurso efectivo y también que goza de la protección judicial de los derechos fundamentales. Entonces no basta que los recursos judiciales respectivos se encuentren establecidos en sí en la Constitución, ¿no? En los tratados internacionales sobre derechos humanos, que lo diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, lo que interesa es que los mismos sean respetados y observados y no sean vulnerados efectivamente en un caso concreto, como estamos ya observando, como lo dice, pues, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, será pues idóneo, ¿no?, ese proceso cuando la situación infringida sea, digamos, restaurada, ¿no? Y será eficaz cuando sea capaz de producir un resultado para que el mismo sea concebido. Y en su caso, digamos, corregido, ¿no? O en todo caso, observado, ¿no? Observado. Que tenemos que tener en cuenta que una tutela judicial de derechos no se puede concebir una vulneración de derechos fundamentales, no solamente de la parte, en este caso, perjudicada, de la víctima, sino de la totalidad de actores procesales, según sea el caso. Por otro lado, tenemos que señalar también que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que cuando en el marco de los procesos judiciales previstos para la tutela de derechos fundamentales no se respeten las garantías del proceso, existe pues una vulneración
a esta institución y por ende también a los correspondientes derechos fundamentales, que deben ser también considerados por un primer momento y un segundo momento a las garantías del proceso o del debido proceso. También tenemos que indicar que el numeral A del inciso 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que los Estados partes se comprometen a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en este pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando la vulneración hubiera sido cometida por personas que actuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales. Acá lo dice claramente. Estamos hablando del accionar del fiscal, del Ministerio Público. Estamos hablando, increíblemente, de una institución cuya función tiene la defensa de la legalidad como lema, que se encuentra para poder llevar a cabo o ayudar, ¿no?, un proceso limpio, ¿no?, que tenga todas las consideraciones para que a nivel ya judicial puedan servir a efectos de poder tomar una decisión vía una sentencia. También tenemos que indicar que hay un origen muy poco conocido, ¿no?, de la tutela judicial de derechos y que en realidad es norteamericano, digo sudamericano o latinoamericano propiamente dicho. Como decíamos, poco conocido. Se encuentra pues en primer lugar contenido en el artículo 8 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Luego fue adoptado por el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente, en el artículo 13 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. A continuación, por el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y finalmente, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, consideramos que es importante observar cómo es que esa institución poco a poco va siendo considerada estas declaraciones, convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos, y que se va fortaleciendo hasta poder tener una consolidación. Esto es a nivel internacional, ¿no? Pero sin embargo, como hemos apreciado desde el inicio, es que lo que falta es que dichos alcances aterricen y se muestren de manera explícita, ya de manera interna en cada estado, específicamente en cada proceso que se lleve. Consecuentemente, tenemos que también agregar que a efectos de precisar el efectivo accionamiento de la tutela judicial de derechos, los procesos constitucionales de tutela, en este caso el amparo, el habeas corpus, el habeas data, encuentran su fundamento en el derecho a la protección judicial de los derechos fundamentales, cuyo contenido implica el derecho a la persona a contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los órganos jurisdiccionales del Estado, ¿no? Los Estados pues se encuentran obligados, consecuentemente, a ofrecer a todo ciudadano el acceso a los mecanismos de protección judicial. En ese sentido, el desarrollo pues integral y jurisprudencial de los mencionados procesos constitucionales debe encontrarse diseñado y concretarse en la práctica, como ya lo estamos repitiendo, desde la perspectiva de garantizar el derecho a la protección judicial. En consecuencia, tenemos que agregar que ha quedado absolutamente claro que ante la comisión de actos lesivos del derecho a la protección judicial de derechos fundamentales, esto es la violación de las garantías del debido proceso en el marco de los procesos judiciales en sede penal,
todo caso, donde se sobreentiende que deberían estar destinados a la protección de los derechos fundamentales, la institución jurídica a ejercitarse es, por excelencia, la tutela judicial de derechos o tutela de derechos. Además, que tenemos que también fijar el tema que el actuar de las partes en el proceso respecto de la temeridad y malicia procesal debe estar también muy controlado a efectos de que en este caso el juez incluso puede incurrir en dichas, en este caso, acciones, ¿no? Lo que sería tremendamente perjudicial, porque ya estaríamos hablando de algo mucho más grave, ¿no? Que la tutela de derechos, en principio, no funcione o no se aplique como tiene que ser. Y en segundo lugar, que la vulneración de derechos no solamente sea pues puesta de manifiesto por el fiscal, sino también en su caso por el juez, ¿no? Por otro lado, también referir que tenemos que considerar algo importante, en tanto que esta acción, ¿no?, de tutela de derechos bueno, en todo caso, la denuncia de esta acción de vulneración de derechos fundamentales a través de la acción de tutela de derechos comporta la fundamentación y demostración suficiente acerca de la lesión de tales fundamentos o, en todo caso, derechos fundamentales. Entonces, advertimos que de modo alguno resulta pues menester única y exclusivamente denunciarlos por denunciar, ¿no? Amerita pues una demostración. Ahora, también debemos referir que la tutela de derechos debe estar enmarcada e identificada, como ya habíamos señalado, de manera, digamos, mucho más marcada dentro de lo que es el tema del derecho o del derecho constitucional o de los derechos fundamentales. Porque si bien es cierto, esta institución figura en los predios del derecho procesal penal, no corresponde o no significa que tenga que estar supeditado a la naturaleza del derecho procesal penal, sino más bien debe iluminar el proceso penal, ¿no?, para efectos de que efectivamente cumpla su función. Estamos hablando ya de un sistema acusatorio y no de un inquisitivo, y que, si bien es cierto, hay cuestiones, ¿no?, que ameritan un desarrollo, ameritan una evolución, ¿no? Ya hace unos días un ex juez supremo había señalado que es difícil acostarse siendo inquisitivo y despertar siendo acusatorio, ¿no? Por supuesto, no vamos a pretender que un cambio tan importante y tan trascendente en el desarrollo del sistema jurídico de los estados a nivel del orbe tenga pues una materialización inmediata, ¿no? De ninguna manera. Para ello es que tienen motivo, tienen razón digamos, este evento, ¿no?, como la diplomatura en Derecho Procesal Penal, como decía un experto litigante, a efectos de poder también compartir, ¿no?, difundir, en este caso, no solo lo que señala lo correspondiente a la formación que amerita, ¿no?, como tal, sino más bien las reflexiones, los análisis y los aportes que cada docente a modo de propuesta, ¿no?, pueda formular y compartir, como ya dijimos, con los integrantes de este prestigioso evento. Los esperamos en el siguiente bloque.